Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Juan capítulo 21. Voy a leer de los versos del 15 hasta el 19. El Evangelio de Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Bueno, como les dije, estamos ya muy pronto de terminar este evangelio y ha sido una bendición. Y la semana pasada estuvimos en este verso, capítulo 21, viendo aquella mañana en Tiberias. El mensaje en esta tarde, se llama ¿Amas a Cristo? Una pregunta que necesitas responder hoy. ¿Amas a Cristo? Una pregunta que necesitas responder hoy. Qué mañana, ¿verdad? Más hermosa aquella. Un desayuno con el Cristo resucitado. Y aquí en este pasaje que habíamos visto la semana pasada, yo veo un símil de lo que esperamos todos los cristianos, un día estar con Cristo. Hay un canto que dice: a la dorada playa iré. ¿Recuerdan ese canto que dice, tiene una frase así? Ahí estaremos con Cristo para siempre. Para ahí estará su pueblo con su Salvador y su Señor. Ese día en que lleguemos al descanso eterno para estar con Él para siempre, en cuerpo y alma, disfrutando de su presencia para siempre. Una vida que no tiene comparación con esta vida que vivimos ahora en este mundo caído. Nada en este mundo caído se puede comparar al día en que estemos en cuerpo y alma con Cristo para siempre. Y debemos alentarnos con esas palabras unos a otros. Hermano, esto es pasajero. Esto es pasajero. Un día estaremos con Cristo para siempre. ¿Qué día más maravilloso es ese? ¿Anhela usted estar con Cristo? ¿Anhela usted estar un día con su Señor? ¿Anhela ese día maravilloso de su regreso? Los cristianos verdaderamente lo anhelan y desean estar con su Señor. Así como cuando Pedro escuchó la voz del Señor y salió de la barca, así estamos con ese anhelo de que nuestro Señor vuelva y volverle a ver. O verle, porque nunca le hemos visto con estos ojos físicos, solo con los de la fe. El desayuno ha sido provechoso, pero ha terminado. Todos pudieron comer de lo que el Señor les proveyó. Él tiene cuidado de los suyos. Posiblemente todos están muy cercanos unos a otros en ese momento en la playa. Hay brasas, sus corazones están ardientes por lo que está pasando. Es muy posible que todos estaban en silencio. Es muy posible que todos estaban ahí, ¿verdad? Sabiendo es Cristo, pero comiendo y tal vez impresionados de lo que está pasando. Una reunión inolvidable, no solamente por los alimentos, sino también por la compañía, la mejor compañía que puede haber. Pero esa mañana tendrá algo
más que la comida, tendrá una exhortación muy fuerte, necesaria para Pedro, pero también para los otros que están ahí, porque ellos escucharán. Cristo, el perfecto hospedador y pastor, nos da un ejemplo cómo deberíamos exhortarnos unos a otros. Comenzó tratando una necesidad física, supliendo para aquellos que estaban hambrientos. Él ha suplido para sus cuerpos, pero también va a suplir para sus almas. El alimento físico mostraba ese cuidado que el Señor tiene por los suyos, al saber de esa necesidad inmediata, y Él provee para ellos. Pero también va a hablar específicamente con Pedro. El Señor tiene sus intenciones en medio de todo esto. Y posiblemente usted ha sido invitado una vez a alguna cena o una comida, y detrás de esa comida hay alguna intención. Tal vez alguna vez le ha pasado. Pero en este caso, las intenciones del Señor siempre son justas, santas y verdaderas, porque es el Señor. Para muchos de nosotros una cena, un almuerzo tiene gran recuerdo. Tal vez aquel joven que quería proponerle matrimonio a su esposa, lo hizo en un almuerzo, en una cena, y ese día fue inolvidable. Y todavía permanece en la mente posiblemente de ellos ese día tan apreciable. Una antesala interesante, sabia, de nuestro Señor Jesucristo. Pero esas cosas son de esta vida. Nosotros tenemos que pensar en las cosas eternas, cosas que nos recuerdan verdaderamente lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy en la noche su pueblo está invitado a una cena que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Debería ser algo esperado y algo no olvidado en nuestros corazones. Algo que siempre esté en nuestras agendas. Algo que podamos decir, yo quiero estar ahí. Yo quiero y deseo ese momento. Porque el Señor tiene algo que decirme. Me va a recordar su amor. Deberíamos estar acá. Bueno, el versículo 15 comienza así. Cuando hubieron comido. Así comienza. Cuando hubieron comido. Y lo que sigue en adelante hasta el verso 17 ha sido considerado por muchos comentaristas bíblicos como la restauración y confirmación de Pedro al ministerio. No tenemos un pasaje o una frase directa que el Señor use para decirle, Pedro, te estoy restaurando al ministerio por lo que pasó. No hay una, pero entendemos, hay muchas cosas que nos pueden dar a entender esto. Pedro negó 3 veces a Cristo, y aquí es confrontado Pedro 3 veces con el amor por su Señor. En medio de aquella noche cuando Pedro negó a Cristo, había una fogata, había muchos hombres, y aquí tenemos unas brasas, aquí tenemos a varios hombres alrededor. Hay muchas cosas que nos dan una escena muy interesante. Nosotros recordamos lo que Cristo le dijo a Pedro en Lucas 22, 31 al 34. Si quiere puede buscarlo. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro sería restaurado porque el Señor lo guardaría y porque el Señor prometió levantarle, no le dejaría caído una vez vuelto. El Señor proveyó para él restauración. Cristo introduce sus palabras entonces aquí en Juan capítulo 21 versículo 15 con su nombre. Y le dice así,
Simón, hijo de Jonás. Es interesante que no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Este nombre fue el que primero usó Cristo cuando habló con Pedro por primera vez. En Primera de Juan, en Primera Juan capítulo 1, versos 41 y 43, Juan 1, 41 y 43, dice así: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese fue el nombre con que Jesús llamó a este hombre por primera vez. El Señor conocía todo absolutamente de este hombre. Conocía quién fue su padre, conocía de dónde venía, conocía absolutamente todo de este hombre. Y le llamó a salvación y para el ministerio. Y es algo muy interesante, ¿verdad? Como le dice aquí, Simón, hijo de Jonás. Este es un trato directo y personal con él. Te voy a decir algo y tienes que poner atención a lo que voy a decirte. Eso es como cuando nos dicen nuestro nombre y nos dicen hasta el apellido. Eric Rosales, ¿verdad? Y nos hablan directamente. Hasta a veces nos dicen hasta el segundo nombre para que pongamos atención. Y nos llaman así directamente. Esa es la idea. Algo directo, algo personal. Alguien que me conoce me va a decir algo en este momento. De aquel que todo lo sabe. Veremos tres cosas en esta noche, tarde-noche. Las preguntas y respuestas sobre el amor por Cristo, el deber requerido a ese amor por Cristo y el resultado de ese amor por Cristo. Entonces, preguntas y respuestas sobre el amor por Cristo. Las palabras amor que el Señor dijo a Pedro tienen una diferencia. En las dos primeras usa la palabra agapao. En griego esta palabra está muy relacionada a ese amor voluntario que escoge hacer algo por alguien. Ese es el amor que vemos que Dios nos escogió en Cristo. Ese amor, de ese amor está hablando, un amor voluntario. Cristo vuelve a usar también este verbo una vez más y lo usa en la segunda ocasión. En la tercera ocasión, Cristo usa la palabra griega phileo, que tiene que ver con ese amor íntimo de amistad que se muestra en un profundo afecto. Pedro contesta en las tres ocasiones de la forma phileo, con ese afecto entrañable. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Así lo contesta. Cristo comienza en la primera ocasión de una forma un poquito diferente. Le dice: ¿me amas más que estos? Es interesante como el Señor comienza en esa manera. Y esta es una referencia a aquellos que estaban ahí, aquellos. Y nosotros debemos recordar lo que Pedro había dicho. En Mateo 26:33 está lo siguiente. Leo de la versión de las Américas. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Yo nunca. Pedro había hablado orgullosamente. Pedro había hablado como aquel que era el más fiel, el que más estaba comprometido, el que más estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Yo no me voy a apartar de ti. Pero débilmente falló, pecó. Y con esta pregunta Pedro ha de verse encarado con el amor a Cristo. ¿Me amas más que estos? ¿Recuerdas cuando tú dijiste que irías hasta la muerte? ¿Que harías eso? ¿Que nunca me negarías? Pero ahora Pedro es confrontado, es encarado a esta verdad. No solamente con palabras o actos que se dicen en un momento de euforia, sino con la verdad que actúa voluntariamente en la quietud de nuestro ser. Ahí en la quietud de la plaza, sin ninguna. ¿Me amas más que estos? Aunque todos huyeron de Cristo cuando fue arrestado, y aunque todos dijeron
que no le negarían. La Biblia dice en Marcos 14:31 que Pedro insistentemente decía, yo no te voy a, aunque yo no, ellos puede ser que te nieguen, pero yo no lo voy a hacer. Ahora es enfrentado. ¿Me amas más que estos? Es puesto a prueba. Pedro contesta en todas las ocasiones a la pregunta sobre el amor a Cristo de forma afirmativa. Tú sabes que te amo. Ese saber que se usa ahí es tú lo sabes, tú lo has mirado, tú te has dado cuenta. Es interesante que Pedro no dice, yo sé que yo te amo. Pudo haber sido una buena respuesta, yo sé que yo te amo. Pero más bien, tú sabes que yo te amo. Tú sabes. Y esto es algo que, pensando un poquito en esta frase, yo creo que es algo de considerar en nuestras vidas. Porque es más importante el examen de Dios a nuestras vidas que a veces nosotros mismos, porque nuestro corazón puede ser muy engañoso. Dice el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Porque fácilmente a veces nos podemos engañar, pero Señor, conoce mi corazón, mira dentro de mí, que no sea que yo me esté engañando, examíname tú. Es pedirle a Dios que examine nuestro corazón y mire verdaderamente y nos despojemos de toda falsedad y de toda autoconfianza y voluntariamente nos entreguemos al Señor. En la última pregunta, Pedro contesta con un profundo sentimiento de tristeza. Que el Señor le preguntara ya por tercera vez que si lo amaba. Pues se sintió triste. Tú lo sabes todo, ¿saben? Somos un libro abierto delante de Dios. No le podemos esconder nada. Tú lo sabes todo. Pedro humanamente percibió como si Cristo dudara de su amor y la tristeza vuelve a Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro se sintió triste? ¿Se acuerdan? Cuando le negó y lloró amargamente. Y ahora posiblemente se vuelve a entristecer. Pero Pedro ha sido humillado. Es una humillación para su bien. Miren, cuántas veces, a veces, niños, a veces sus papás les preguntan algo, ¿verdad? Y les preguntan una vez, o a veces les preguntan 2 veces. ¿Se enojan cuando sus papás les preguntan algo varias veces? ¿Se enoja usted cuando le preguntan algo varias veces? Esta pregunta buscaba ver el interior, que él conociera ese verdadero amor y la motivación de él, ese amor por Cristo para servirle hasta la muerte. El deber requerido a ese amor por Cristo. Cristo le da una orden que se expresa de forma diferente. En esta primera parte dice, apacienta a mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Y después hace una combinación de los dos. Apacentar con ovejas. No solo sería llamado a ser pescador de hombres, sino a ser pastor del rebaño de Cristo. Del rebaño de Cristo. ¿Qué hace un pastor? Un pastor alimenta el rebaño, de eso se trata, apacentar, guía el rebaño, protege el rebaño. Cristo le había enseñado a Pedro lo que es el verdadero pastor. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, unas hojas atrás. Juan 10, versículo 11. Este es el verdadero pastor. Final pastor, el mejor pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo le había mostrado a Pedro lo que hace un buen pastor.
Él y todos los pastores deberían ver y seguir el ejemplo del príncipe de los pastores. Hay corderos y hay ovejas. Esos corderitos se refiere a esos más jóvenes, esas ovejas tal vez ya más grandes. En el rebaño de Cristo hay unos que están comenzando en la fe, a esos hay que cuidar. Pero aquellos que ya tienen más madurez, que también pueden ayudar a esos corderitos, también necesitan un pastor. No se pueden descuidar. Un pastor para su pueblo. Pedro ha pasado 3 años con Cristo. Y él, como una de las columnas de la iglesia floreciente, debía ayudar a otros que caerían. Pedro, tú sabes lo que es caer. Tú sabes también lo que es ser levantado. Un pastor debe estar ahí para restaurar, para cuidar, para proteger, para guiar a esas ovejas, para afirmarlos en el evangelio. Pedro en ningún momento es un protopapa. No es así. Él no es ni la cabeza ni dueño de la iglesia, como se proclaman los falsos en medio de la iglesia apostólica romana. Pedro fue llamado a una labor, como lo fueron todos sus discípulos, a anunciar el evangelio. Él fue uno de los testigos de Cristo resucitado. Es uno de los requisitos que fue necesario para ser apóstol. Para ser apóstol se requería ver al Cristo resucitado. Ya no hay más apóstoles. No hay. Y todos aquellos en iglesias evangélicas que se proclamen apóstoles son engañadores. No hay más apóstoles. Los apóstoles murieron. ¿Y qué establecieron ellos? Llevando el evangelio por todos los lugares donde fueron más apóstoles. No, ¿qué establecieron? Pastores para cuidar al rebaño de Cristo. ¿Quién seguiría esa labor de apacentar a los corderos? De cuidar las ovejas. ¿Quién? Pastores que ellos establecerían en todas las iglesias donde fueron puestos. El Espíritu Santo daría pastores para su rebaño. En Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esa palabra ancianos es la misma que se usa para pastores en el oficio que ellos realizan, o obispos. El mismo Pedro se vio a sí mismo como un pastor. Quiero invitarlos a buscar 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ven ahí la frase, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y cuál es el mandato? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí está. El Señor Jesús, después de dar esta orden a Pedro, expresada en estas 3 frases: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, procede entonces a hacer una declaración en cuanto al futuro de este apóstol. Vamos a leer nuevamente 1 de Juan, capítulo 21, y las últimas palabras ahí que aparecen. Dice, versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Debemos de tener presente esto: Dios no va al futuro para ver cómo es el futuro, Dios hace el futuro. Él dijo esto porque Él había determinado ya hasta qué día este instrumento fiel de Cristo le serviría y cómo serían sus últimos días. Nada escapa al control soberano de Dios. Pedro, como les he contado y como hemos visto y como ustedes conocen, era un hombre muy impulsivo.
Yo me imagino que eso posiblemente tienen los pescadores, ¿verdad? Agarran su barca, agarran sus redes y ¡bum! Al mar, a donde me lleve el viento, ¿verdad? Ahí van, pero ahora ya no. O sea, esa vida que tenía, que tuvo Pedro, ya no sería más. Ahora iba a ser guiado por el Espíritu Santo en toda su labor. Pero eso lo hacía joven, en sus fuerzas, yendo donde quería, pero llegando a ser viejo no sería así. Ya no sería esa condición. De hecho, este amor, este deseo por el cual él dice amar a Cristo, le llevaría a sufrir por Cristo. Posiblemente deseaba llevar el evangelio a muchos lugares, a muchos lugares. Y posiblemente hubo ocasiones en que ya no pudo hacerlo. Le llevaría a sufrir por Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Perseguido, maltratado. Vamos a buscar también Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vean lo que dice el apóstol en cuanto al sufrimiento, porque él mismo lo experimentó. Primera de Pedro 3, versículo 14. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Al final de sus días, Pedro sería llevado a la crucifixión como su Señor. Según cuenta la historia eclesiástica, Pedro fue crucificado en Roma, deseando seguir hablando de Cristo. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque dijo que no se sentía digno de una crucifixión como la de su Señor. La muerte de Pedro, como la de todos los creyentes, debe ser para la gloria de Dios hasta el último momento en que el Señor nos dé fuerzas y vida. Nosotros no nos debemos a nosotros, porque como el apóstol Pablo debemos decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestra gloria y esperanza es Cristo. Finalmente, el Señor sella sus palabras con esta orden al apóstol Pedro: sígueme, sígueme, Pedro. Cristo prontamente iría a su Padre. ¿Cómo le seguiría Pedro? Si Cristo ya pronto iría a su Padre, ¿cómo le seguiría? Le seguiría haciendo su voluntad, haciendo aquello que el Señor le había pedido, siendo un fiel pastor al cuidado de los que el Señor le diera. Según sus cartas, Pedro predicó en muchos lugares, sirvió en Jerusalén, pero también sirvió a los expatriados en la dispersión en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia. El verdadero amor por Cristo seguirá a su Salvador en obediencia. Sígueme, sígueme, Pedro. Qué profundidad hay en esas palabras, ¿verdad? Podríamos hacer solo un mensaje, solo esa palabra. ¿A quién seguir? ¿Por qué seguirle? ¿Quién es la persona a seguir? ¿De qué manera seguirle? ¿Cuál será el resultado de seguir a Cristo? Solo de esa palabra podría hacerse un mensaje. Sígueme. Muchas preguntas,
Pero solamente quisiera leer un pasaje que está en Marcos en relación a esto. Marcos 10:44. Marcos capítulo 10. Dice así la Biblia, versículo 44. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Quién me salvó? Jesús. ¿Para dónde va? No sé, pero yo lo sigo. Y la capa, lo único que tenía este ciego, ¿dónde quedó? Que se quede la capa. Me importa seguir a Cristo. Sígueme. Deberíamos de pensar mucho en esa frase. Deberíamos de pensar mucho en eso. El Señor no engaña a nadie, ¿sabe? Si has de creer en Cristo, vas a sufrir también por Cristo. Vas a sufrir por Él. Señor, ¿habrá fama al seguirte? ¿Habrá riquezas? ¿Habrá comodidades? No. Él lo vale todo. Voy a seguirlo. Llegaría el final para el apóstol Pedro alrededor del año 64, 65 después de Cristo. Simón, hijo de Jonás, volvería a su amado Señor para siempre. ¿Qué desea Cristo? ¿Qué desea el Señor que aprendamos de este pasaje? Ay, qué bueno que Pedro fue restaurado, sígueme. Muy bueno, ¿verdad? Ya, qué alivio, ya no va a quedar como el traidor, ¿verdad? Como aquel que engañó, que dijo que no conocía a Cristo. No, ya fue restaurado, qué bonito, ¿verdad? No, hermanos, aquí hay algo más para nosotros. ¿Qué quiere el Señor de un pasaje como ese para nosotros como iglesia y para usted que nos visita hoy? Quiero hacerle una pregunta, y no se la hago yo, se la va a hacer Cristo. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué pregunta más profunda para el corazón del hombre y para la mente? Recuerdo que en varias ocasiones tuve que hablar con personas de ese modo. En una ocasión recuerdo una joven que estaba para membresía en esta iglesia, y cuando le pregunté: ¿ama usted a Cristo?, no pudo responder. Sus labios, su boca se trabó, no podía responder. Había hecho el curso de membresía, había venido por mucho tiempo a esta iglesia, había escuchado los mensajes: ¿me amas? Y no pudo, y quedó suspendido el proceso. Esa pregunta llegó hasta lo profundo de su alma. El Espíritu Santo le habló. Gracias a Dios por esa pregunta, el Señor la confrontó con su vida. Tiempo después fue miembro y siguió a Cristo para siempre. Pero también en otra ocasión recuerdo que enfrenté a una persona a esa pregunta, y no sola, enfrente de otras personas: ¿usted ama a Cristo? Sí amo a Cristo. Pero saben, la vida de esa persona demostró que no amaba a Cristo. Lo dijo
nada más por no quedar mal con los que estaban ahí. La vida de esa persona era solo para él, no para Cristo. ¿Me amas? Una pregunta que confronta el corazón. Es una pregunta con la cual somos encarados de forma directa. Puede ser que tú participes en muchas actividades y eso no significa que ames al Señor. Puede ser que ames la obra del Señor, pero no ames al Señor de la obra. Ese amor ágape, ese amor del cual Cristo habla, es el amor verdadero. Es el amor que está unido a Cristo. Es el amor que está unido a aquel que murió por mí en una cruz. Ese amor de Dios que entregó a su Hijo para mi salvación. Ese amor proviene de Dios. ¿Por qué alguien puede decir que ama a Dios? No por él mismo, porque nosotros nacemos sin amor a Dios. Es Dios quien derrama su amor en nosotros para que nosotros después le amemos a Él. Porque nacemos no queriendo a Dios, no amando a Dios, no deseando a Dios. Estamos en contra de Dios. Somos antiamor a Dios. Porque nos amamos solo a nosotros mismos y las cosas de esta vida. Pero para poder amar a Dios, es algo que Dios actúa en nosotros para poder ver a Cristo como aquel que se dio por nosotros. Es el amor que se expresa en fe, porque amamos a aquel que no hemos visto, pero que un día veremos. Sin ese amor no hay vida. Sin ese amor lo que hay es muerte y maldición. Escúcheme bien en esta tarde. Si usted no ama a Cristo, escuche lo que dice la Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Sabe qué es anatema? Maldito. Maldito. Eso es. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hay una maldición. Es una pregunta simple. ¿Me amas? Hasta un niño puede responderla, ¿sabe? Los niños pueden responder esa pregunta. ¿Me amas? Y ahora viene otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dio un hijo, porque me dio una casa, porque me dio una esposa, porque me dio un trabajo, porque me dio salud. Pero todas esas cosas son de esta vida. Y no es que estén mal, pero son de esta vida. El amor del cual hablamos es el amor ágape, centrado en la persona de Cristo. Me amas, la persona de Cristo, a Él y solo a Él. Él pagó por mi culpa. Él vivió la vida perfecta que yo no he vivido. Una vida sin pecado. Él se entregó por mí como ofrenda por el pecado. Por su sacrificio para que yo fuera perdonado. Él pagó por mí. Por su muerte reconciliado. Por su muerte hay paz. Por su muerte hay verdadera esperanza. Él es el único que salva. Él mostró su amor. El amor de Dios en Cristo. Pero ese amor también es fileo. Se expresa no solamente en palabras, sino en hechos, en actos. No solamente dice amar, sino actúa. Actúa. Sería muy extraño que un esposo le diga a una esposa, te amo, y nunca le ha dado un beso, nunca le ha dado un abrazo, nunca ha sido afectuoso con ella, pero te amo, porque qué raro, ¿verdad? Ese amor. Amor se expresa, ¿verdad? Quiere estar con la persona, actúa. Deseo su presencia. ¿Ha visto usted a aquellos que se llaman fans? Y tienen a esa persona que canta, wow, se ponen la camiseta, se compran sus artículos, se endeudan por ir al concierto, llegan al concierto y cantan hasta que, bueno. Los fanáticos del deporte sufren
Lloran cuando su equipo pierde. Juega el otro domingo. ¿Cuánto vale la entrada? No importa, yo voy. Se deshacen por sus equipos, por el deporte. Pero son cosas de esta vida. Personas nada más que mueren. Ninguno de ellos ha muerto por ti. Ninguno de ellos estará contigo hasta el fin de tus días, ni más allá. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos te dará la justicia que necesitas para presentarte un día delante de Dios. Pero tienes a uno que se llama Cristo. Él es el verdadero Dios y es verdadero amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Cristo no solo dio su vida para perdón de nuestros pecados, Él resucitó para darnos vida y esperanza. Él es el perfecto mediador. Él es el perfecto Salvador. Él ha prometido estar con los suyos en la enfermedad, en la persecución, en el dolor, en la abundancia, en la pobreza, en todo momento. Su amor no termina, su amor no acaba y nunca dejará de ser. Entonces, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no cantarle? Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo. Que mío eres, ya todo pecado por ti voy a dejar. Ajá. ¿Por qué no hablar de Él? Pero en el trabajo hablas de tu equipo, de esto, del otro. Y no hablas del Evangelio. Y no hablas de tu Salvador. De aquel que dio su vida por ti. ¿Me amas? ¿Cómo no servirle en medio de nuestras familias? Hablando de nuestro Salvador en medio de nuestras familias. Servirle en medio del pueblo de Dios. ¿Qué necesitas para hacer algo? Ya Cristo lo hizo todo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguno de los diáconos, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Dígame, ¿hay algo? Oh Señor, aviva nuestros corazones en amor por ti. Aviva nuestros corazones con un mayor amor por ti cada día. Que no cese, sino que crezca. Que dejemos todo aquello que nos aparta de tu camino y te sigamos dejando atrás todo pecado. Y si fuera necesario morir por el Evangelio y sufrir por el Evangelio y por Cristo, que sea así para la gloria de Dios. ¿Amas a Cristo y por qué? Respuesta de valor eterno. Respuesta de valor eterno. Finalmente, aquí hay un llamado a todos los que son pastores para apacentar o pastorear la grey de Cristo. Cristo dijo así: pastorea mis ovejas. Mis ovejas, las ovejas le pertenecen a Cristo, ¿sabía? No son de mi propiedad. No son de mi propiedad. Cristo fue el que pagó con su sangre. Las ovejas representan a los creyentes en las iglesias locales que saben quién es su pastor y el pastor sabe quién son esas ovejas para pastorearlas. Dios ha dejado a su iglesia pastores para alimentar a los que son su pueblo con la palabra de Dios. No con confites de avaricia, cambiando el evangelio por uno que promete las cosas de esta vida pasajera, no con historias o actividades para entretenimiento, no con un show musical para que todos se sientan bien o con palabras de ayuda y motivación. Eso no hace un pastor. Un pastor predica y apacienta las almas con la palabra de Dios.
Y usted debe estar en una iglesia, si usted no es de esa iglesia, no es vida, debe estar en una iglesia donde su alma sea alimentada. Pastorear el rebaño de Cristo debe hacerse según los términos del Señor. Y Él ha dejado alimento fresco y nutritivo, que es su palabra, para que las almas de su pueblo sean sanas, llenas de las riquezas de todo el consejo de Dios. Ya sea aquellas que están comenzando en la fe o aquellos que ya han avanzado en la fe, que sigan siendo alimentados por los ricos y frescos pastos de la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor alimenta a su pueblo con su palabra. Él prometió dar pastores fieles a su pueblo. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Cristo resucitado subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad, y de aquellos que había rescatado dio dones a su iglesia, y esos dones son pastores para su iglesia, para que la cuiden, para que la alimenten, para que la edifiquen. Esos, en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, Hechos 20, 28 al 30 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay malos pastores, engañadores hay, ¿sí? Y se levantan en las iglesias. Lamentablemente, por ser ovejas, también ciegas, y usted ve esas ovejas anémicas, esas ovejas flacas, esos pastores que no saben dónde están esas ovejas. Eso no debe ser. ¿Qué dice el Señor acerca de esos pastores? Ay de ellos. Quiero invitarles a buscar un momento Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿No fortalecisteis las débiles, ni cuidasteis la enferma? ¿No vendasteis a la perniquebrada? ¿No volvisteis al redil la descarriada? ¿Ni buscasteis la perdida? Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. El Señor está contra esos pastores. ¡Ay de los pastores! Ese es de lamento, de angustia, porque Dios tratará con ellos. Gracias a Dios, Él proveyó un verdadero pastor, a su propio Hijo Jesucristo, el buen pastor. Pero también prometió dar pastores a su iglesia, como lo sigue diciendo ahí en ese capítulo. Él cuida,
Pastores que cuidan el rebaño, no perfectamente, pero sí fielmente. Entonces yo les digo, hermanos, gracias a Dios por su promesa de enviar pastores a su iglesia. Oren por sus pastores para que siempre apacienten el rebaño, para que siempre cuiden de esos corderos y esas ovejas, para que puedan alimentarlos con la palabra fresca del Señor. Estos son sus pastores que ha dado para su iglesia. Qué bendición que hay tantos hermanos fieles hoy predicando de Cristo. En muchas iglesias y por las redes. Y Dios ha usado muchos de ellos. Pero tenga en alta estima y aprecio los pastores de su iglesia. Porque esos son los que el Señor le ha dado a usted. Son los que Dios le ha dado a usted. Para que apacienten este rebaño. Para que cuiden esta grey. Y gracias al Señor por su misericordia. Porque Él quiso cuidar por su gracia esta iglesia. Y no ha faltado su palabra hasta el día de hoy. Dios bendiga este mensaje para su gloria. Amén. Señor, te doy gracias por esta tarde. Estas palabras, Señor, deben llegar hasta lo profundo de nuestra alma. ¿Me amas? Esas palabras, Señor, no solamente fueron para Pedro, son para cada uno de nosotros. Perdona, Señor, sus débiles corazones. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de amor por ti. Tú demandas ese amor y es digno de ti porque tú eres Dios. Digno, Señor, de aquel que nos dio a su Hijo. Tu Hijo es digno de ese amor. Gracias, Señor, por tu misericordia a nosotros, por ese gran amor con que nos amaste. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo el corazón y con todo el alma. Tal vez hay uno aquí, Señor, en esta tarde que no conoce ese amor. Pero hoy se le ha hablado de ese amor. Oh, Señor, toca su vida y su alma y su corazón. Haz que te mire con fe. Haz que abandone todos los amores de esta vida y se entregue al único y verdadero amor. Aquel que dio su vida. Aquel que derramó su sangre. Aquel que resucitó para nuestra justificación. Solamente tú puedes hacer esa obra y ese cambio en la mente y en la vida de todos. Gracias, Señor, por los pastores que nos has dado. Qué bendición. Sigue, Señor, proveyendo tu palabra para esta iglesia por medio de tus pastores. Que nunca nos enseñoreemos de la grey, sino que la cuidemos voluntariamente. Son tu pueblo, Señor, guárdalos. Señor, queremos seguirte hasta el final, ya sea como ovejas o como pastores. Porque tú eres el único y final buen pastor. Ya sea lo que venga en nuestra vida, Señor, ayúdanos, fortalece nuestras almas. Gracias por este día que nos has dado y la bendición de escuchar lo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén.